La vida durante los inviernos medievales era básicamente la forma en que la naturaleza nos decía buena suerte. Mientras que a los cuentos de hadas les encanta mostrarnos escenas de castillos acogedores y chimeneas cálidas, la realidad para los campesinos era más como vivir en el peor congelador del mundo, cuando tenías que despertarte antes del amanecer en una casa que se sentía más fría que la de tu vecino. Sabías que te esperaba un día difícil. Y para poner esto en perspectiva, mientras que hoy nos quejamos de nuestra factura de calefacción o cuando el termostato baja de los 65 grados Fahrenheit, los campesinos medievales lo tenían difícil. Según los registros históricos, las temperaturas invernales en la Europa medieval podían caer en picado a niveles escalofriantes, llegando a veces a 0 grados Fahrenheit en lugares como Inglaterra y el norte. Francia, que es lo suficientemente fría como para congelar tus botas hasta el suelo, lo que en realidad sucedió con más frecuencia de lo que crees. La rutina diaria comenzó antes del amanecer con campesinos, arrastrándose fuera de sus camas heladas para atender a los animales o cualquier tarea que fuera necesaria. Un escritor medieval notó que los campesinos a menudo se despertaban con escarcha en las cejas. Hablando de un despertador medieval, hablando de camas, no creerías lo que pasaba por arreglos para dormir en ese entonces, porque sus camas eran básicamente pilas gigantes de heno y paja tiradas juntas en el piso. La versión medieval de un proyecto de bricolaje que salió mal, pero estas camas improvisadas en realidad funcionan mejor de lo que podrías esperar. Estudios arqueológicos recientes de las casas campesinas medievales han demostrado que estas camas de heno podrían tener hasta 2 pies de grosor, lo que es como tener un colchón tamaño king hecho completamente de sobras de granja. Los campesinos recolectaban heno fresco durante los meses de verano y almacenaban paquetes adicionales, específicamente para la ropa de cama de invierno. Lo colocaban en capas lo suficientemente gruesas como para mantenerlos alejados del suelo frío, lo cual era crucial ya que la mayoría de las casas campesinas tenían pisos de tierra que se convertían en mini congeladores durante el invierno. Todas las mañanas tenían que sacudir su ropa de cama, y vaya que eso podría llevar a algunas sorpresas interesantes para los ratones que hacen nidos acogedores durante la noche, para los insectos que tratan su cama como un buffet libre. Los campesinos nunca sabían lo que podrían encontrar. Un texto medieval menciona a un campesino que encontró que una gallina había puesto un huevo en su cama mientras dormía. Hablemos del desayuno en la cama, pero el verdadero genio de las camas de heno eran sus propiedades aislantes naturales. Cuando se empaquetaba firmemente, el heno podía atrapar bolsas de aire que funcionaban como el plástico de burbujas de la naturaleza, evitando que el calor se escapara al suelo frío. Los campesinos a menudo colocaban capas de heno en sus camas con cualquier otra cosa que pudieran encontrar: ropa vieja, mantas gastadas e incluso musgo seco. Durante las noches particularmente frías, rotaban heno fresco de su almacenamiento en sus camas, porque el heno comprimido perdía sus propiedades aislantes con el tiempo. La desventaja de las camas de heno eran básicamente esponjas gigantes para la humedad en el clima medieval húmedo. Podían volverse bastante mohosas y si tenía alergias, bueno, digamos que los antihistamínicos no estaban exactamente disponibles en la botica local. Un relato histórico describe a un noble que tuvo que pasar una noche en la casa de un campesino y se quejó durante semanas de cómo la cama de heno lo hacía estornudar tanto que pensó que se le caería la nariz. Pero las camas de heno no eran solo para dormir. También servían como asientos durante el día cuando llegaban visitas. Si es que alguna vez lo hacían, todos se sentaban en estos montones de heno como si fueran puffs medievales. Aunque dudo que alguien los llamara rústicos chic en ese entonces, y aunque estas camas pueden sonar incómodas, al menos tenían una ventaja sobre los colchones modernos. Las chinches preferían la tela a... bueno, pero había un material que... Los campesinos medievales prácticamente vivían durante el invierno. Sí, es lana. Era básicamente la versión medieval de un traje de superhéroe, excepto que en lugar de combatir el crimen, combatía la hipotermia. Los campesinos medievales dependían tanto de la lana que los historiadores estiman que una sola familia podría haber tenido hasta 20 libras de ropa de lana, que es aproximadamente el peso de un niño pequeño, excepto que este niño
te mantenía caliente y ocasionalmente te hacía picar como loco. Lo fascinante de la lana era cómo los campesinos la obtenían cada primavera. Los pastores locales esquilaban sus ovejas y los campesinos compraban o intercambiaban la lana cruda. Pero aquí es donde se pone interesante. No se la tiraban encima como hacemos con los suéteres de lana modernos. La lana tenía que ser procesada, lo que significaba horas de limpieza, acarreo y hilatura. Y pensabas que lavar la ropa hoy era un fastidio. Aquí tienes un dato curioso que te hará apreciar tu ropa moderna. Las lanas medievales aún contenían lanolina, el aceite natural de las ovejas. Ovejas que hacían que la tela fuera resistente al agua. Claro que olía a oveja mojada cuando llovía, pero al menos el agua se escurría. Algunos campesinos inteligentes descubrieron que dejar lanolina extra en la lana significaba que se mantenían más secos, aunque probablemente no ganaran ningún concurso de moda medieval ni fueran invitados al castillo a cenar. Pero los campesinos medievales rara vez lavaban su ropa de lana, y por una vez tenían una buena razón. Lana mojada a temperaturas gélidas. Esa es una receta para convertirse en un humano. Un registro medieval habla de un campesino que lavó su abrigo de lana en invierno y lo encontró congelado lo suficientemente sólido como para sostenerse por sí solo. Después de eso, se convirtió en una broma local tan rígida como el lavado de invierno de John. Pero la lana no era perfecta para una cosa. Atraía pulgas como a nadie. Los campesinos medievales solían colgar su ropa de lana cerca del humo de sus fuegos con la esperanza de que el humo alejara a los pequeños compañeros de habitación no deseados. La desventaja es que terminaron oliendo como una combinación de ovejas y perfume de fogata medieval, por así decirlo. La magia de la lana apareció durante las peores tormentas de invierno, mientras que las pruebas modernas han demostrado que la lana húmeda aún puede mantenerte caliente incluso cuando está empapada. Mantiene aproximadamente el 80% de su poder aislante. Los campesinos no necesitaban que los científicos les dijeran esto. Lo vivían. Caminaban penosamente a través de tormentas de nieve, con el aspecto de montones de heno ambulantes envueltos en capas y capas de lana, pero una sola prenda de lana nunca era suficiente en los brutales inviernos medievales. Estos astutos campesinos tenían una solución que haría estremecer a cualquier fashionista moderna, porque en el mundo medieval el lema de la moda era simple. Si todavía puedes mover los brazos, aún no te has puesto suficiente ropa. Los campesinos no solo usaban capas, dominaban el arte de parecer un armario ambulante. La evidencia arqueológica de los sitios medievales muestra que el campesino promedio usaría entre 4 y 7 capas de ropa durante los días más fríos, lo que probablemente los hacía, parecía que habían saqueado todos los tendederos del pueblo. Analicemos este atuendo medieval. Extravaganza. Primero vino la capa base, una camisa larga de lino que les llegaba hasta las rodillas. Encima de eso, añadían una túnica de lana. Luego otra túnica porque, ¿por qué detenerse en una? Seguido de un jubón, que es solo un nombre elegante para una chaqueta sin mangas. Si tenían la suerte de tener una, se ponían una capa de piel. Todo el conjunto a menudo estaba atado con un cinturón de cuerda, que era menos sobre moda y más sobre evitar que todas esas capas se resbalaran. Pero vestirse era como un entrenamiento diario. Un relato medieval describe a un campesino que se enredó tanto en sus capas que su esposa tuvo que hacerlo rodar por la habitación como un barril hasta que se soltó. Y pensaste que ponerse jeans ajustados era difícil. Los campesinos medievales en realidad estaban en algo con todas estas capas. Los científicos modernos han descubierto que múltiples capas delgadas atrapan el aire caliente mejor que una capa gruesa. Los campesinos descubrieron esto a través de prueba y error. En su mayoría, error probablemente, y muchos dedos de los pies congelados en el camino. El verdadero desafío llegó cuando la naturaleza llamó con todas esas capas un viaje rápido a Laos, se convirtió en una aventura épica. Los registros de la época mencionan a personas que evitan beber agua en invierno solo para saltarse toda la prueba de desvestirse y vestirse. Hablan de la dedicación para mantenerse calientes. Los niños lo tenían especialmente difícil. Los padres los envolvían en tantos capas con las que se contoneaban como pequeños pingüinos borrachos.
Un escritor medieval bromeó diciendo que siempre se podía ver a los niños en invierno. Eran los bultos redondos que rodaban por las colinas del pueblo porque no podían doblar las rodillas para caminar correctamente. Incluso con todas estas capas, los campesinos todavía necesitaban algo más para mantenerse calientes. Ahí es donde entraba la característica más importante de cualquier casa medieval. Una característica que podía salvarte la vida o llenar tus pulmones de humo. Una chimenea, si es que se le podía llamar así. En realidad era solo un pozo de fuego en medio de la habitación con humo yendo a donde quisiera. Los arquitectos medievales aún no habían descubierto todo el tema de la chimenea, lo que significaba que la mayoría de las casas tenían un ambiente encantador de constante. La carne ahumada, incluyendo a las personas dentro de las excavaciones arqueológicas, ha revelado algo interesante. Una casa medieval promedio tenía un pozo de fuego de aproximadamente 3 pies de diámetro, rodeado de piedras, pero solo un 15% del calor permanecía en la habitación. El resto subía directamente por los agujeros del techo, que se suponía debían dejar salir el humo, pero principalmente dejaban entrar la nieve. Los campesinos medievales básicamente inventaron el sistema de calefacción más ineficiente del mundo. El fondo comenzó cuando se trató de encontrar combustible. Olvídese de la buena leña seca que era para los ricos. Los campesinos quemaban todo lo que podían conseguir. Muebles viejos en el fuego, herramientas rotas del año pasado, combustible perfecto, la cerca de su vecino que misteriosamente desapareció de la noche a la mañana. Oye, ¿qué pasa en el invierno medieval? Se queda en el invierno medieval. Los registros de un pueblo inglés muestran que un grupo de campesinos quemó una vez un granero abandonado, pieza por pieza, durante un invierno particularmente duro. El señor local no estaba muy contento con eso. Encender el fuego cada mañana era toda una aventura. Mantenían un solo carbón vivo durante la noche, enterrado en cenizas. Perderlo significaba una caminata muy fría para pedir prestado fuego a un vecino. Una historia medieval cuenta de un hombre que tuvo que llevar un carbón caliente a casa y un torniquete ahuecado porque no tenía nada más para transportarlo. Corrió tan rápido para mantenerlo vivo que la gente pensó que lo perseguían los demonios. El humo era tanto una bendición como una maldición, seguro hizo que a todos les lloraran los ojos y probablemente les quitó años de vida, pero también mantuvo alejados a los insectos y accidentalmente preservó las vigas del techo. El análisis moderno de las maderas medievales sobrevivientes muestra que en realidad estaban protegidas por las capas de hollín que se acumularon con los años. Probablemente no sea un método de conservación que encontrará en las guías de mejoras para el hogar de hoy. Cada familia tenía sus propios trucos para controlar el fuego. Algunos dormían por turnos para mantenerlo encendido durante la noche. Otros desarrollaron sistemas elaborados para almacenar las brasas correctamente. Muchos creen que si le susurras al fuego mientras agregas combustible, arderá mejor. Aunque podría haber sido solo el humo lo que los volvió un poco locos, después de un largo día de tratando de no congelarse o sofocarse por el humo, los campesinos medievales necesitaban algo para calentar sus entrañas también. Su menú de cena, las comidas medievales de invierno, eran como jugar a una versión muy extraña de lo que hay en la olla. La investigación muestra que la familia campesina promedio tenía alrededor de 7 a 8 ingredientes básicos que usaban durante todo el invierno, y la mayoría de ellos eran vegetales de raíz que parecían haber sido cultivados en el jardín del dragón, nabos, chiribías y algo llamado neeps, que honestamente suena más a una enfermedad medieval que a una verdura, eran las estrellas del espectáculo. El proceso de cocción era prácticamente el mismo todos los días. Eche todo en una olla, agregue agua y rece para que se convierta en algo comestible. Esta olla se colgaría sobre el fuego todo el día con miembros de la familia, tirando todo lo que podían encontrar. Los historiadores han encontrado registros de algunas adiciones verdaderamente creativas. Corteza de árbol para fibra, guijarros para minerales e incluso cuero para proteínas. Un registro medieval menciona a una familia que se desesperó tanto que intentó cocinar su cuchara de madera alegando que añadía sabor. Pero estos campesinos eran sorprendentemente inteligentes con su almacenamiento de alimentos de invierno. Conservaban todo lo que podían durante el verano y el otoño. Las verduras se empacaban en arena o se almacenaban en lugares oscuros y frescos.
La carne, cuando podían conseguirla, estaba muy salada o ahumada. Algunas familias se volvieron tan buenas en la conservación de alimentos que sus vecinos ofrecían intercambio por su experiencia. 3 nabos por tu secreto. La técnica de ahumado de carne aparentemente era una verdadera ganga en aquel entonces. Pero también es interesante cómo usaban hierbas y plantas silvestres. Los campesinos medievales eran como enciclopedias andantes de plantas comestibles. Sabían exactamente qué hierbas de invierno podían hacer que sus guisos supieran mejor o al menos enmascarar el sabor de esa carne misteriosa de 3 días. Una hierba popular era algo llamado pimienta del pobre, una planta que crecía silvestre y podía hacer que incluso una bota supiera decente si se usaba lo suficiente. Pero el ganador de la cocina de invierno eran las hierbas que secaban durante el verano. Cada casa tenía paquetes colgando de las vigas, lo que hacía que el lugar pareciera una botica medieval. Estas no eran solo para dar sabor, muchas tenían propiedades medicinales que ayudaban a combatir las enfermedades invernales. Aunque dada la cantidad de humo que respiraban de sus fuegos, probablemente necesitaban toda la ayuda medicinal que pudieran obtener por la noche, las familias se reunían alrededor de su olla perpetua para compartir los chismes del día y tratar de no pensar en lo que podría estar flotando en su cena. Pero no estaban solos en sus acogedores hogares. Tenían algunos compañeros de habitación inesperados que los mantenían calientes porque los estudios de los diseños de las casas medievales muestran que hasta el 30% del espacio habitable se compartía con los animales durante el invierno. Así es, los pollos, los cerdos, las ovejas e incluso las vacas se convirtieron en compañeros de habitación temporales en el interior cuando las temperaturas bajaban. Los arreglos de estos animales no eran aleatorios. Cada criatura tenía su propia calefacción especial. Las vacas, por ejemplo, podían generar tanto calor como una pequeña chimenea, alrededor de 5.000 BTU por hora. Los campesinos medievales no sabían qué eran los BTU, pero sabían que dormir cerca de Bessie, la vaca, significaba despertarse con todos los dedos de los pies todavía adheridos. Los cerdos eran como calentadores portátiles. Los pollos eran botas de plumas y las ovejas eran básicamente mantas para caminar. Por supuesto, esta configuración vino con algunos desafíos interesantes. No has experimentado un verdadero caos hasta que has intentado cenar con un cerdo curioso tratando de meter su hocico en tu tazón. La evidencia arqueológica muestra que muchas casas campesinas tenían barreras bajas construidas para mantener a los animales en ciertas áreas, aunque según relatos históricos, estas barreras eran más como barreras educadas. Las sugerencias de que los animales ignoraron por completo la sinfonía nocturna también eran algo especial entre las vacas mugiendo, los cerdos roncando y el pollo anuncios aleatorios de medianoche. Los campesinos medievales probablemente inventaron dormir a través del ruido. Por pura necesidad, un relato divertido de un comerciante ambulante describe quedarse en la casa de un campesino y Sir Conet Bean, el gallo, tenía un rencor personal contra él. Seguía cantando directamente en su oído cada vez que se quedaba dormido. Pero estos compañeros de habitación animales tenían múltiples propósitos. Además de ser calentadores vivientes, proporcionaban un sistema de alerta temprana contra los ladrones que intentaban escabullirse de un ganso paranoico, y su aliento ayudaba a mantener la habitación húmeda, lo que en realidad la hacía sentir más cálida. Científicos han confirmado que una habitación adecuadamente húmeda se siente de 3 a 4 grados más cálida que una seca. Esos campesinos medievales podrían no haber conocido la ciencia, pero sabían que funcionaba. Algunos campesinos incluso desarrollaron reglas de vivienda específicas para sus animales. Las gallinas podrían obtener los puntos de la ventana para captar la primera luz y despertar a todos, mientras que los animales más grandes se quedaban cerca de la pared trasera donde su calor corporal podía reflejarse en la piedra. Era como una versión medieval de una asociación de propietarios, solo que con más estiércol con el que lidiar. Tan inteligentes como eran estos arreglos interiores, los campesinos aún necesitaban protegerse del brutal clima invernal cuando se aventuraban fuera de su solución. Convirtieron sus hogares en muchas fortalezas contra el Mio Nemesis Enonin.
Frío usando algunas técnicas de construcción bastante creativas, porque tomaron su típica casa medieval, la cortaron por la mitad y enterraron la parte inferior bajo tierra. Este inteligente diseño proporcionó aislamiento adicional, manteniendo el frío a raya mientras se acurrucaban en el interior. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de que casi el 40% de las casas campesinas en el norte de Europa estaban parcialmente sumergidas en la tierra. Estos no eran exactamente apartamentos de lujo en el sótano, pero estaban en algo increíblemente inteligente. La temperatura del suelo se mantiene bastante estable, en alrededor de 50 a 55 grados Fahrenheit una vez que desciendes unos pocos pies. Los científicos modernos llaman a esto estabilidad geotérmica, pero los campesinos medievales simplemente lo llamaban sentido común. Cavan alrededor de 3 a 4 pies y construyen sus muros. Desde allí y terminar con una casa que se mantenía más cálida en invierno y más fresca en verano, era como tener aire acondicionado medieval, menos el aire y el acondicionador. Los materiales de construcción eran lo que podían conseguir: paja, barro, piedras, madera. Si podía hacer una pared, lo usaban. Algunos campesinos particularmente ingeniosos robaban piedras de antiguas ruinas romanas, lo que conducía a casas que eran en parte medievales, en parte imperio antiguo. Los señores locales no estaban entusiasmados con este programa de reciclaje arquitectónico, pero bueno, cuando te congelas, una piedra es una piedra. La parte realmente inteligente fue cómo manejaban las corrientes de aire. Cada grieta y gap se rellenó con una mezcla de barro, paja y estiércol animal. Este calafateo funcionó sorprendentemente. Las pruebas en casas reconstruidas muestran que podría reducir la pérdida de calor hasta en un 60%, además de que le dio un nuevo significado a la frase «este lugar es un vertedero». Las puertas eran otra característica fascinante. La mayoría de las casas campesinas solo tenían una puerta y generalmente miraba en dirección contraria al viento predominante. Esto no era solo aleatorio, era ingeniería medieval en su máxima expresión. A menudo construían un pequeño túnel de entrada como lo que verías en un iglú. Un medieval lo describió como entrar por la garganta de un dragón, aunque dados los olores de todos esos animales de interior, que podrían no haber estado muy lejos. Los techos estaban en capas como el sándwich más grueso del mundo. Ramas, paja, más paja y a veces incluso trozos de turba en algunos lugares. Campesinos. Dejaban que la hierba creciera en sus tejados no porque intentaran crear una arquitectura verde medieval, sino porque las raíces ayudaban a mantener todo unido. Además, sus cabras podían pastar allí si se sentían aventureras. Una casa bien construida era solo la mitad de la batalla contra la furia invernal. Para aventurarse al exterior, los campesinos necesitaban un conjunto especial de herramientas que pondría celosos a los expertos de Modern Survival, y vaya si tenían un arsenal. Los hallazgos arqueológicos muestran que el campesino promedio poseía entre 6 y 8 herramientas esenciales para el invierno, cada una cuidadosamente mantenida y transmitida de generación en generación. Estas no eran solo herramientas, eran la diferencia entre la vida y convertirse en un carámbano humano. La pala de nieve era la reina de las herramientas de invierno, pero no se parecía en nada a lo que usamos hoy en día, hechas de una sola pieza de madera dura, con un extremo plano y ancho. Estas palas medievales eran en realidad más eficientes para mover nieve pesada que las de plástico modernas. Las pruebas en palas medievales recreadas muestran que podían mover aproximadamente un 30% más de nieve por palada. Por supuesto, también pesaban tanto como un niño pequeño, por lo que usar una era como hacer CrossFit. Los calcetines gruesos de estilo medieval valían literalmente su peso en oro. Los registros de un mercado medieval muestran que un par de calcetines de invierno bien hechos podían costar tanto como un pollo. Estos tampoco eran los calcetines de lana básicos. Los campesinos tejían tiras de piel de conejo entre las capas de lana creando las botas de invierno Nature's Own. Un medieval. El escritor se quejó de que sus pies estaban tan calientes en estos calcetines que le preocupaba que se cocinaran.
La herramienta más fascinante era algo llamado marcador de nieve, un palo largo usado para marcar caminos en la nieve profunda. Los campesinos plantaban estos palos a lo largo de raíces comunes antes de que llegaran las grandes tormentas. Una decisión inteligente, considerando que perderse en una tormenta de nieve medieval significaba jugar una versión muy fría del escondite que nadie quería ganar. Los registros históricos mencionan un pueblo que pintó sus marcadores de nieve con diferentes colores de jugo de bayas para crear el primer sistema GPS medieval del mundo. Pero el verdadero MVP de la indumentaria invernal medieval fue la humilde manopla, no guantes, mitones. Descubrieron lo que los científicos solo demostraron siglos después. Manteniendo los dedos juntos generan más calor que separados estos tampoco eran mitones comprados en la tienda. Los campesinos los rellenaban con todo, desde musgo seco hasta plumas de pollo. Un alma creativa incluso hizo mitones rellenos de pelo de gato. Hablemos de reciclaje. Las herramientas tenían que estar listas en cualquier momento. El pronóstico del tiempo medieval consistía principalmente en mirar el cielo y esperar lo mejor. Sin embargo, tenían algunos métodos de predicción sorprendentemente precisos. Si las vacas en la casa, las recuerdan, comenzaron a ser más cariñosas. Se avecinaba una tormenta cuando los cerdos recogieron paja extra. El clima frío estaba en camino. No era exactamente The Weather Channel, pero funcionó. Estas ingeniosas soluciones medievales muestran cómo las personas ingeniosas pueden serlo cuando la supervivencia está en juego. Desde casas subterráneas hasta compañeros de habitación animales, desde guisos perpetuos hasta calcetines de piel. Los campesinos medievales escribieron su propia guía de supervivencia, un invierno gélido a la vez.